Palabra de dinosaurio. Los dinosaurios eran grandes animales, dotados de un tamaño y una fuerza excepcionales. Sin embargo, desaparecieron. El final de su reinado es un misterio. En el vestíbulo del Museo de Historia Natural de Nueva York se yergue un impresionante brontosaurio. El brontosaurio, cuyo nombre significa lagarto pesado, medía 27 metros de largo y 15 metros de alto, el equivalente a un edificio de 5 pisos. Este enorme reptil herbívoro vivió hace 150 millones de años en una época llamada Jurásica. En ese tiempo, espesos bosques de árboles gigantes, cuyas cimas podían elevarse hasta los 100 metros, cubrían la tierra. Los brontosaurios vivían en ese bosque y se nutrían de hojas. Los reptiles no eran los únicos que dependían de las plantas para sobrevivir. Toda la cadena alimenticia partía de los vegetales. Y cuando el mundo vegetal se transforma, el mundo animal es afectado directamente. Es por eso que la evolución de las plantas ha jugado un papel determinante en la proliferación y luego en la extinción de los dinosaurios. ¿Por qué desaparecieron los dinosaurios después de haber reinado en el mundo durante 150 millones de años? Los investigadores exploran una nueva senda que se desprende de esta sencilla observación. La evolución de los dinosaurios en tamaño y en especies cada vez más diferentes se producía cuando simultáneamente las plantas sufrían también grandes cambios. Esa transformación del mundo vegetal parece ser la clave del misterio que rodea la grandeza y la decadencia de los dinosaurios. En la historia de la vida fuera del agua, la aparición de las plantas siempre precedió a la de los animales. Hace unos 400 millones de años, la vegetación comenzó a aparecer sobre las orillas del mar primigenio. En esa época, la vida sobre la tierra solo era vegetal y ninguna criatura se movía sobre el suelo. Las plantas, a la orilla del agua, comenzaron a crecer y subieron hasta 30 metros para formar bosques gigantescos. Durante ese tiempo, los anfibios, ancestros comunes de los dinosaurios y de los mamíferos como el hombre, salieron del agua para internarse en los bosques que había sobre la Tierra. Solo 50 millones de años después de haber plantado sus raíces en la Tierra, plantas cada vez más exuberantes habían creado las condiciones en las cuales iban a evolucionar los primeros animales. Esos árboles, que ya alcanzaban los 30 metros de alto, pertenecían, como los helechos, al grupo de las pteridofitas, es decir, al grupo de plantas que no tienen flores, ni frutos, ni semillas, y que no pueden prosperar sino en un terreno húmedo. Las pteridofitas, como los helechos, se reproducen gracias a las esporas. Para nacer como para crecer, esos árboles primitivos tenían la necesidad vital de estar al borde del agua. Había de pasar mucho tiempo para que la vegetación penetrara al interior de las tierras, y el sitio donde vivían los animales estaba estrechamente ligado a la presencia de las plantas confinadas a las riberas y a las zonas húmedas. Esta región de Arizona, Badland,
Tierra Mala es una inmensa extensión de arena y rocas. Se encuentran en esta tierra árida los fósiles de los vegetales que crecían ahí cuando esta tierra abundaba en agua. Un árbol gigante de casi 20 metros de alto, con un tronco de 2 metros de diámetro, yace como testimonio de esa antigua época. A diferencia de las pteridofitas, ese inmenso árbol fue generado por el polen y las semillas. Es un fósil vegetal de una edad de 320 millones de años. Su semilla circular es claramente visible. A diferencia de las esporas, las semillas pueden sobrevivir mucho tiempo en las tierras áridas, aguardan la lluvia y comienzan a germinar en cuanto son tocadas por la primera gota de agua. Las plantas comenzaron a evolucionar hacia un tipo completamente nuevo, el de las gimnospermas, cuyos descendientes son hoy las coníferas y los ginkgos. Las gimnospermas crearon un ciclo de reproducción diferente. Inventaron la polinización por el viento. En vez de viajar por el agua, su polen se esparce por el aire. Y es el viento el que transporta el polen hasta los óvulos que fecunda. Los vegetales podían ahora reproducirse sin la intermediación del agua. Esta revolución se efectuó hace 230 millones de años, durante el período Triásico. En la misma época, grandes movimientos terrestres modificaron el mapa de los continentes. El supercontinente llamado Pangaea comenzó a fracturarse. La violenta actividad volcánica que agitaba entonces la Tierra hizo subir una tremenda cantidad de gas carbónico a la atmósfera, de 4 a 8 veces más importante que hoy. Era un ambiente ideal para las plantas que, gracias a la acción del sol, asimilaban el carbono y expulsaban el oxígeno. Ese enriquecimiento en carbono de la atmósfera y la aparición simultánea de las gimnospermas resistentes a la sequía permitieron a los bosques gigantes dejar las orillas del agua para extenderse sobre todo el continente. Después de la aparición de las gimnospermas, el continente norteamericano se parecía probablemente a este bosque californiano de secuoyas gigantes. Las coníferas subían ya a más de 100 metros. A medida que las frondas se espesaban, los árboles se desarrollaban hacia arriba para extender nuevas hojas destinadas a captar la luz solar. La tierra, que hasta entonces estaba expuesta a la luz directa del sol, se vio gracias a los árboles cubierta de zonas sombreadas. Los árboles gigantes de profundas raíces conservaban una gran humedad, lo que permitía a los helechos y a los musgos crecer sobre el suelo húmedo del bosque. Los primeros herbívoros aparecieron en esos exuberantes bosques. Los primeros reptiles abrieron el camino que condujo a los lagartos y a los cocodrilos de hoy. Otros se cubrieron de pelo y adquirieron características que anunciaban a los mamíferos. Fue entre esos herbívoros que aparecieron los primeros dinosaurios. Este heterodontosauro vivió en el Triásico hace 225 millones de años. No posee los dientes agudos de los carnívoros y se cree que apareció entre los primeros dinosaurios que se alimentaban solo de plantas. Pero contrariamente a la imagen más difundida de los reptiles gigantes, esta criatura solo medía 80 centímetros de largo y 40 de alto. Esos pequeños dinosaurios solo podían alimentarse de los helechos y los musgos que crecían cerca del suelo.
Arriba de ellos crecían los follajes densos y espesos de los árboles gigantes. Era un vasto pasto suspendido que ninguna criatura podía alcanzar. El aumento en el tamaño de los dinosaurios les favoreció, ya que eso les permitía acceder al follaje de los árboles. Al final de una evolución de 50 millones de años, los dinosaurios se convirtieron en los más grandes animales sobre la Tierra. El reinado de los dinosaurios comenzó, por lo tanto, cuando los bosques gigantes cubrían la Tierra. El brontosaurio medía 27 metros de largo y 15 metros de alto cuando se sostenía sobre sus 4 patas. Pero se cree que podía elevarse sobre sus patas traseras para subir la cabeza aún más alto. Las gimnospermas de ese periodo tenían hojas mucho más suaves que las coníferas actuales. Al alargar el cuello, los brontosaurios dominaban la naturaleza hasta las cimas, a donde no podían llegar los otros animales. Ese cuello tan largo solo pudo desarrollarse a condición de no tener una cabeza muy pesada que sostener. Los saurópodos gigantes tenían una dentadura muy rudimentaria. Poseían largos dientes en forma de estrechos peines, pero no tenían molares para triturar el alimento. Comparada con su cuerpo, su minúscula cabeza era desproporcionada. No era más grande que la de un caballo actual, y su constitución era tal que no le permitía moler un alimento correoso. El secreto que les permitía alimentar su enorme organismo con su débil dentadura era su estómago. Los dinosaurios vegetarianos del período Jurásico tragaban piedras para ayudarse a moler los vegetales. Los saurópodos no querían hacer pesada su cabeza. Naturalmente, los dientes habrían pesado mucho. Si los saurópodos hubiesen tenido que masticar su alimento en su boca, habrían tenido un problema. Eso les habría obligado a equiparse de una mandíbula dotada de numerosos dientes, dientes pesados. Y eso habría provocado un problema de equilibrio con su largo cuello. La solución que encontraron fue tragar piedras que caían seguramente en una molleja o en todo caso al estómago, donde las piedras, al chocar unas con otras, los ayudaban a moler los vegetales. Las piedras en su estómago tenían el papel de moler los alimentos. Las mandíbulas de los brontosaurios solo les servían para arrancar las hojas antes de tragarlas. Al no desarrollar la carga de su cabeza, su evolución les permitió alargar el cuello. ¿Qué cantidad de alimento podían consumir esos enormes saurópodos? Solo se puede hacer una hipótesis. Pero si nos basamos en la cantidad de alimento ingerido por una tortuga marina gigante o un reptil de gran tamaño, se puede calcular que un solo dinosaurio consumía entre 600 kilogramos y 1 tonelada de vegetales por día. Esos dinosaurios pasaban de un bosque a otro, devastando los primeros bosques, y los árboles que cubrían el continente entero saciaban su voraz apetito. Hacia el final del Jurásico, el seismosauro, el brontosaurio, el diplodocus, el brachiosaurio y más de 10 variedades de saurópodos gigantes dominaban el continente norteamericano.
Al mismo tiempo, este periodo vio aparecer y evolucionar una gran diversidad de dinosaurios carnívoros que atacaban a los herbívoros. Los bosques de árboles gigantes alimentaban, por lo tanto, directamente a las especies vegetarianas e indirectamente a todos los dinosaurios carnívoros del Jurásico. Pero los dinosaurios no eran los únicos animales cuya vida dependía de las plantas. Numerosos insectos jugaban también un papel importante en la explotación del bosque. Los insectos hacían agujeros en las hojas para chupar la savia y comían los granos de polen del que depende la reproducción vegetal. Las plantas eran devoradas por una multitud de animales vegetarianos. Los bosques de árboles gigantes sostenían todo el ecosistema jurásico, pero sin obtener ningún provecho para ellos. No obstante, a pesar de que los dinosaurios cada vez más grandes seguían reinando, los vegetales dieron un nuevo paso en su evolución. Estamos en Westwater, en Utah. Plantas fósiles de un tipo totalmente revolucionario en la época fueron encontradas aquí en grandes cantidades. Ni pteridofitas como los helechos, ni gimnospermas como los pinos. La nueva forma tiene hojas ovales. Este nuevo grupo de plantas logró una importante brecha evolutiva que trastornó el mundo vegetal. El Dr. Peter Crane, biólogo del Museo de Historia Natural de Chicago, quiso estudiar esta revolución a partir de los rastros dejados sobre las rocas. Las piedras son lavadas en agua varias veces y después son disueltas gradualmente en un ácido ligero que separa la roca del fósil vegetal. Esta planta solo mide 1 milímetro, pero generó una flor en forma de tulipán. El nacimiento de las plantas de flor fue una verdadera revolución en el mundo vegetal. A principios de la primavera en Japón, las magnolias florecen justo antes de los cerezos. La primera flor fue sin duda el ancestro de estas magnolias. Al mirar en el interior de la hoja, vemos un minúsculo coleóptero dorado que acaba de salir de su estado larvario. El Dr. Crane opina que el ancestro del coleóptero fue utilizado en la reproducción de las plantas de flores. Los granos de polen de la flor caían sobre el suelo del bosque como nieve. Esas preciosas promesas de vida eran el alimento favorito de insectos como los coleópteros. Un día, probablemente, un poco de polen quedó sobre las patas de un coleóptero que acababa de terminar su comida.
El polen fue así transportado hacia otra flor cuya forma y color atrajeron al insecto en busca de comida. La creación de una vida vegetal, gracias a la intervención de un insecto, fue la primera aportación animal al mundo de las plantas. Hasta entonces, los vegetales solo alimentaban a las otras criaturas sin recibir nada a cambio. En ese momento preciso, fue puesta en acción una nueva estrategia que revolucionó el mundo de las plantas. La forma y estructura de los granos de polen evolucionaron para permitir que una mayor cantidad de polen se pegara a los insectos. Utilizar a los insectos para transportar las células reproductoras era mucho más confiable que depender de los caprichos del viento. Las plantas, cuya reproducción dependía de la dispersión en el aire de grandes cantidades de polen, comenzaron a darles colores llamativos a las hojas que rodeaban sus estambres. Y rivalizaron en inventiva para seducir a los insectos. Fue de esa coquetería vital que nacieron las plantas de flor o angiospermas. Después de no haber sido sino las proveedoras de alimento para los animales, las plantas, al dotarse de flores, crearon con los insectos una relación de sociedad. Las plantas con flores surgidas de esa asociación aseguraron una ventaja sobre los otros tipos de vegetales. Las angiospermas son espectaculares, pero sobre todo, se logran sumamente bien. ¿A qué deben ese gran éxito? Hay varias razones para eso. La flor, la transformación biológica de la reproducción y la interacción con el mundo de los insectos son razones importantes para ese éxito. Pero una de las razones es sencillamente la rapidez de su ciclo de reproducción. Las angiospermas crecen más rápido y llegan a su madurez más rápidamente. Las gimnospermas, como los cedros y los pinos, habían logrado colonizar las tierras áridas al adoptar la polinización por el viento. Pero cuando el polen llegaba al óvulo, todavía había que esperar entre 6 meses y un año para que terminara el proceso de evolución. Las nuevas plantas sobre las cuales se abrían las flores hicieron un progreso formidable en este terreno. Cuando los granos de polen llegan al pistilo, germinan y vemos desarrollarse los tubos polínicos. La fertilización a la que asistimos aquí no dura más de 3 minutos después de la llegada del polen. Las más lentas pueden durar 24 horas. En un rincón del bosque gigante habitado por los dinosaurios, las plantas con flores y los insectos evolucionaron juntos al ayudarse mutuamente. Muy pronto las plantas con flores comenzaron a producir néctar, una recompensa mucho más atrayente que el polen. Entonces los nuevos insectos libadores del néctar, como las abejas y las mariposas, pudieron proliferar. Esta planta está emparentada con el jengibre. Solo cierto tipo de abeja, cuya lengua es muy larga, es capaz de abrir sus pétalos. Cuando la abeja penetra en la flor, el polen se pega en su cabeza. Es así como el polen viajará hacia otras flores. A cambio, esta abeja es la única que puede aprovechar el néctar de esta planta, que es impenetrable para los otros libadores. Así se estableció una curiosa relación de servicio recíproco entre una planta con flor y una especie de insecto. Con el nacimiento de las plantas con flores, las especies de insectos se multiplicaron a una velocidad extraordinaria. La misma explosión se produjo en la diversificación de especies de plantas con flor que rivalizaron en creatividad para adoptar los tamaños y las formas más diversas con el solo fin de atraer a los insectos. Al principio del Cretáceo, las plantas con flores aparecieron en el continente norteamericano alrededor del Ecuador.
Se reprodujeron rápidamente y comenzaron a dominar las regiones tropicales, empujando a las gimnospermas, es decir, las coníferas, hacia el norte. Los enormes dinosaurios dependían de los bosques de gimnospermas gigantes. Pero mientras las plantas con flores se multiplicaban y se extendían, los bosques gigantes comenzaron a disminuir. ¿Los dinosaurios serían capaces de cambiar de alimentación para pasar de las gimnospermas a las angiospermas? Las plantas no pueden evolucionar sin afectar a los animales de los cuales son el alimento. El doctor Carl Niklas, biólogo de la Universidad Cornell, estudió la diversificación y decadencia de las especies animales en relación con la evolución de las plantas. Ha coleccionado más de 18,000 especímenes de vegetales fósiles recogidos en todas las regiones del mundo que abarcan el periodo que va de la primera aparición de las plantas terrestres hasta el final de la era de los dinosaurios. Esos fósiles de plantas narran la aventura de su llegada sobre la Tierra, de su crecimiento en tamaño y de su expansión hacia las tierras áridas. Otros fósiles narran la historia de los animales que parecen evolucionar siguiendo a las plantas. El doctor Niklas opina que los importantes cambios en la vegetación pudieron poner en peligro la misma existencia de los animales. Las gimnospermas, por su propia naturaleza, crecen más lentamente y tardan más tiempo en reproducirse. Seguramente han ocupado medios ecológicamente estables. Y fue seguramente en esos sitios donde los dinosaurios también se adaptaron mejor. Pero con la transformación de la flora, las angiospermas habían comenzado a invadir los bosques y las praderas. Los dinosaurios sufrieron para procurarse su alimento básico, que desaparecía poco a poco. La transformación del mundo vegetal ciertamente jugó un papel fundamental en la desaparición de los dinosaurios. Para el doctor Niklas, los grandes dinosaurios nacidos en los bosques gigantes, donde habían evolucionado para adaptarse a las transformaciones de las gimnospermas, eran incapaces de nutrirse con las nuevas plantas con flores que comenzaron a crecer a su alrededor. Al disminuir los bosques gigantes que eran su pastura, los dinosaurios, cuyo apetito necesitaba enormes cantidades de hojas, sufrieron probablemente por falta de alimento. El doctor Niklas ha constatado que las coníferas comenzaron a producir hojas más resistentes y los dinosaurios tuvieron mucha dificultad para arrancarlas con sus débiles mandíbulas. La decadencia de los grandes dinosaurios coincidió con la regresión de los bosques gigantes. El brontosaurio, que reinó sobre el continente norteamericano, desapareció totalmente hace 130 millones de años. Durante el período Jurásico, existían más de 10 especies de grandes dinosaurios sobre el continente norteamericano. Pero en el Cretáceo, cuando las plantas con flores comenzaron su espectacular conquista del paisaje, todas las especies, excepto una, habían desaparecido. El paraíso de los dinosaurios gigantes del Jurásico era ya un paraíso perdido. North Slope, en Alaska, la región polar más meridional de América del Norte, es sepultada bajo la nieve 10 meses del año. Hacia fin de año, el doctor Ralph Taggart y su equipo de la Universidad de Michigan llegaron a North Slope.
Los sedimentos de esta región provienen de periodos posteriores al nacimiento de las angiospermas. La temperatura media anual que reinaba aquí era del orden de los 7 grados. El invierno era oscuro y duro, con temperaturas cercanas al cero. En esta región fría se han hallado gran cantidad de dinosaurios fósiles. Este descubrimiento trastornó la extendida idea de que los dinosaurios solo habitaron las regiones cálidas. La meta de la investigación del Dr. Taggart es entender por qué los dinosaurios vivieron en un lugar tan frío. Mira esto, es otra vértebra. Es verdaderamente asombroso. Durante su último viaje, descubrieron innumerables fósiles, fragmentos de patas. El dinosaurio descubierto en Alaska era vegetariano. Lo llamaron Edmontosauro. Fósiles del Edmontosauro han sido descubiertos en diferentes sitios de América del Norte. Es uno de los hadrosauros aparecidos más o menos en la mitad del Cretáceo. Era un nuevo tipo de dinosaurio herbívoro que parecía llamado a reemplazar a los saurópodos de mayor tamaño como el brontosaurio. Con un cuerpo de 13 metros de largo, era mucho más pequeño que el brontosaurio. ¿Por qué este rebaño de edmontosauros fue descubierto en un lugar frío como Alaska y no en las regiones más cálidas? Al Dr. Taggart le llamaron la atención las plantas fósiles halladas en la misma capa de sedimentos. Oh, miren esto. Agujas de coníferas dispersas sobre la roca. No tiene ninguna hoja, solo agujas. No, ninguna hoja larga. Mira estas agujas, es realmente asombroso. Hay miles. Debe haber existido un enorme bosque de coníferas. Más del 90% de las plantas fósiles descubiertas en estos sedimentos eran coníferas como el metasequoia. En otras palabras, casi todas eran gimnospermas. El edmontosauro se nutría entonces, según parece, de gimnospermas. La vegetación se transformó, pero si los dinosaurios tuvieron problemas, en lo que respecta a los edmontosauros, esos problemas sin duda no estaban relacionados con el alimento. Las angiospermas aparecidas durante el Cretáceo en las regiones ecuatoriales cálidas se extendieron rápidamente. Su proliferación empujó hacia el norte a las gimnospermas, sobre todo a las coníferas. Según el Dr. Taggart, el edmontosauro renunció al clima templado y emigró hacia el norte en busca de coníferas. El edmontosauro descubierto en las tierras heladas de Alaska fue tal vez, igual que las coníferas, desterrado de las regiones más clementes por la expansión de las plantas con flores. Olvidamos que los mamíferos de nuestra era no se alimentan de las agujas de las coníferas, pero rechazamos la extendida idea según la cual los dinosaurios que comían coníferas desde los tiempos más antiguos de pronto habrían comenzado a comer angiospermas. Cierto, es difícil decir lo que ese animal pudo comer. Pero cuando comencé a reflexionar en la relación entre las plantas y los dinosaurios, reconozco que existía la posibilidad de que ciertos tipos de dinosaurios no se hubieran extinguido. Uno de los tipos que no habría desaparecido sería el hadrosauro, muy numeroso en el Cretáceo. En cierto sentido, podemos decir que los dinosaurios se vieron atrapados en el centro mismo de una revolución biológica, una revolución en el mundo de las plantas. Su desaparición se origina en esta relación de causa-efecto. Estamos en Drumheller, en Alberta, Canadá. En este extraño paisaje de arena y rocas, se descubrieron fósiles que datan del final de la era de los dinosaurios. A la ribera del río del Ciervo Rojo, que corre por esta región, se le llama el río del tiempo porque está rodeada de sedimentos que datan de los últimos 100 millones de años de la era de los dinosaurios.
En su curso superior, fueron descubiertos fósiles de dinosaurios herbívoros de una clase desconocida. Este dinosaurio llamado Triceratops, que significa de 3 cuernos, era uno de los ceraptosianos o dinosaurios con cuernos, la especie más numerosa del Cretáceo superior. El Triceratops medía 9 metros de largo y más o menos 2 metros de alto. Cuando bajaba la cabeza, se parecía a un rinoceronte. ¿El Triceratops se nutría de plantas con flores? Según lo que sabemos de ese grupo de animales, eran relativamente pequeños. Se desplazaban en enormes rebaños muy parecidos a nuestro ganado. Todo lo que vemos sugiere que se alimentaban de la vegetación a ras del suelo. Hacia el final del Mesozoico, durante el periodo del Cretáceo, esta vegetación debió ser de angiospermas, plantas con flores. Los ceraptosianos comían, comían y comían mientras se desplazaban sobre su territorio, agotando toda la vegetación durante su migración. La mayoría de los fósiles de Triceratops fueron descubiertos en las regiones más cálidas donde las angiospermas proliferaban. Es por esta razón que el Triceratops logró adaptarse a las angiospermas. Entre todos los dinosaurios que siguieron buscando su subsistencia en las coníferas, solo uno se mostró capaz de nutrirse de las plantas con flores. Y mientras los Triceratops prosperaban, las angiospermas habían comenzado a atraer a otros socios aparte de los insectos. Tal vez una noche en el Cretáceo, al pie de los Triceratops dormidos, unos mamíferos, nuestros ancestros, comenzaron a activarse. Los primeros mamíferos tenían más o menos el tamaño de un ratón. Nuestros ancestros mamíferos todavía no tenían el hermoso papel en la gran saga de la evolución. Solo se desplazaron de noche para evitar ser comidos por los dinosaurios. Hasta esa época, casi todos los mamíferos se habían alimentado de insectos. Pero esos pequeños mamíferos se convertirían en los nuevos socios de las plantas con flores. El Dr. Van Barren, de la Universidad de Chicago, estudia los mamíferos que vivían en la época de los dinosaurios. El Dr. Barren se interesa muy especialmente en los pequeños dientes de mamíferos hallados en los fósiles. Estos son los dientes de mamíferos del Triásico que se alimentaban de insectos. Dientes estrechos, en forma de uñas, colocados más bien lejos unos de otros. Y estos son los dientes de los mamíferos del final del Cretáceo. Los dientes se hicieron más cortos y crecen más cerca unos de otros. En vista de la proliferación de las angiospermas, los pequeños mamíferos las comían seguramente, porque se hallaban por todas partes. Y podían así dispersar los frutos de las angiospermas. Es el principio del verano en la península de Noke en Hokkaido, la isla más meridional de Japón. Los arbustos de escaramujo están en plena floración. El fruto comienza a formarse a partir de la flor. El escaramujo también es una planta del grupo de las angiospermas.
Las angiospermas habían adoptado un método eficaz para producir sus semillas al asociarse con los insectos y continuaron en ese camino. Atrajeron a los que iban a transportar sus semillas, ofreciéndoles una nueva recompensa, un delicioso fruto. Los animales que mordieron sus frutos azucarados son los mamíferos que escupen las semillas al comer el fruto o bien las tragan y las arrojan más tarde en sus excrementos. Las semillas pueden germinar entonces lejos de la planta madre. Fue así que las plantas inmóviles lograron extender su reino. El fruto era un excelente alimento para los mamíferos. Les aportaba elementos nutritivos sin obligarlos a gastar tantas energías como cuando cazaban insectos. El doctor Yumoto de la Universidad de Kobe hace investigaciones sobre el terreno, sobre todo en el sureste de Asia y en África. Estudia la interacción entre las plantas y los animales. El doctor Yumoto se ha interesado particularmente en la relación entre las plantas con flores y los mamíferos de los bosques tropicales húmedos. Este es un pequeño fruto que parece haber sido creado para pequeños mamíferos como la ardilla. Estos son frutos más grandes, bien adaptados para los chimpancés y las otras especies de simios. Los frutos ofrecen una gran variedad de formas y tamaños. Han habido entre las plantas con flores y los mamíferos unas relaciones privilegiadas con el fruto como medio de intercambio. Este fruto gigante del tamaño de un balón de fútbol fue más bien destinado para los elefantes. Entonces, podemos deducir que las plantas con flores también habían producido un fruto adaptado a los dinosaurios herbívoros. Si los dinosaurios hubiesen sabido vivir en simbiosis con las plantas al diseminar sus semillas y contribuir a su ciclo de reproducción, las plantas habrían hecho seguramente un esfuerzo de adaptación para producir frutos más grandes, para que sus semillas fueran diseminadas más eficazmente por los dinosaurios. Pero nada indica que haya habido una relación de esa clase entre el mundo de los dinosaurios y el mundo de las plantas. Mientras que las angiospermas establecieron relaciones íntimas con los mamíferos o el mundo de los insectos, de ahí la aparición del polen, es muy probable que los dinosaurios se hayan apartado y que hayan perdido su lugar en el sistema ecológico. El Triceratops, que comía y asimilaba todo sin dejar nada, sin duda no hacía otra cosa que destruir las plantas. Durante ese tiempo, los mamíferos establecieron con las plantas una estrecha relación simbiótica de la que ambos socios sacaban beneficios. El río del tiempo nos cuenta el destino del Triceratops, que no podía seguir asolando las plantas sin dar nada a cambio. Hace 75 millones de años, 8 especies de ceraptosianos del grupo del Triceratops vivían en esta región. Pero 10 millones de años después, solo quedaban 2 especies. En cambio, durante ese mismo periodo, los mamíferos, debido a que habían hecho un pacto con su medio ecológico, pasaron de 10 a 20 especies. Los dinosaurios dominaron durante 150 millones de años, pero hace 65 millones de años, sobre el continente norteamericano, ya subsistían muchos menos. En la misma época, una catástrofe cósmica les dio tal vez el golpe fatal. Un enorme asteroide de 10 kilómetros de ancho se habría estrellado contra la Tierra. De eso hace 65 millones de años.
El impacto levantó una terrible nube de polvo que subió a la estratosfera y que envolvió al planeta entero. La colisión entre la Tierra y el asteroide había sumido a nuestro mundo en una interminable noche de invierno. La luz del sol ya no llegaba a la Tierra. Eso fue lo que pudo borrar para siempre a los dinosaurios de la superficie de la Tierra. Nuestros ancestros mamíferos que eran pequeños lograron cruzar esa era de tinieblas. La enorme nube de polvo por fin se asentó y el sol apareció. Los mamíferos habían sobrevivido. Es una prueba. Mientras que todos los dinosaurios habían desaparecido, nuestros ancestros mamíferos, que habían hecho una alianza con las plantas con flores, sobrevivieron. Y gracias a eso, seguían aquí cuando la Tierra entró en una nueva era. Después de la desaparición de los dinosaurios, los mamíferos comenzaron a evolucionar muy rápidamente. Las plantas con flores se afanaron en producir frutos de una gran diversidad y al mismo tiempo aparecieron los ancestros de los primeros simios. Los primates que conducirían al hombre habían nacido. El nacimiento del hombre se remonta al contrato efectuado entre las plantas con flores en la época de los dinosaurios. Pero no lo sabemos todo sobre la desaparición de los dinosaurios. Los fósiles hallados en América del Norte prueban sin duda que las plantas con flores, los insectos y los mamíferos, debido a que vivían en armonía, prosperaron, mientras que los dinosaurios ávidos se extinguieron. Es posible que los dinosaurios no hayan encontrado un lugar en el nuevo equilibrio ecológico creado por la sociedad entre las plantas con flores, los mamíferos y los insectos. Las plantas son absolutamente necesarias para la supervivencia de los animales. Todos los animales, directa o indirectamente, se nutren de plantas. Así que las plantas son el fundamento mismo de la cadena alimentaria. Por otro lado, las plantas reciclan la atmósfera por un proceso bioquímico. Asimilan el gas carbónico y expelen el oxígeno que respiran los animales. Sin las plantas, la vida sobre la Tierra, tal como la conocemos, no existiría. Vistas desde el exterior, las plantas parecen muy tranquilas bajo el sol. Pero en el interior, sus células están en plena actividad. Al utilizar la luz del sol, producen, por fotosíntesis, la base de nuestro alimento. Este notable sistema, que ni siquiera las tecnologías más avanzadas logran reproducir, les permite a todos los animales vivir desde hace 400 millones de años. El devenir de los mamíferos siempre ha dependido estrechamente de la evolución de las plantas. Nuestro planeta vio desaparecer a los dinosaurios porque estos últimos no supieron conservar su medio ambiente. Es una lección para recordar.